El filo de la noche se abrió como un pacto secreto y en medio de la penumbra apareció la condición. Él no hablaría de amor ni de eternidad hasta que aceptaras inclinarte ante 7 mandatos invisibles, escritos en la médula de su sombra. No eran reglas simples, sino llaves escondidas en un cofre de espejos, cada una brillando con un destello distinto, cada una capaz de torcer el rumbo de tu destino si eras lo bastante audaz para obedecer. ¿Podrás escuchar sin temblar? ¿O preferirás cerrar los ojos ante la puerta que late, esperando tu paso? El primer eco resonó en la estancia silenciosa. Obedecer no significaba someterse, sino internarse en un laberinto de símbolos que solo se revelaban a quienes aceptaban el riesgo de perderse. Él, con la mirada fija en tu aliento, te advirtió que nada sería sencillo, que todo gesto, cada respiración debía convertirse en signo secreto de fidelidad a un pacto que no se firmaba con tinta, sino con silencios. El aire parecía contener un juramento oculto, y tú sentiste cómo las paredes se inclinaban hacia adentro, escuchando tu respuesta muda. No había testigos visibles, pero la penumbra estaba llena de presencias expectantes. Ellas susurraban números, giraban en círculos invisibles, como si celebraran el nacimiento de un rito largamente anunciado. La primera regla ardía en tu piel como hierro candente, aunque no se pronunciara en voz alta, solo su vibración era suficiente para doblar el tiempo. Y entonces comprendiste que cada regla no sería un mandato explícito, sino una herida sagrada que debía aceptarse con el cuerpo, con el alma y con la memoria. ¿Estás dispuesta a dejarte marcar por lo que no se dice? El eco de su voz fue apenas un roce en tu oído, pero bastó para encender dentro de ti un fulgor antiguo. Cada palabra era un umbral, y cruzarlo equivalía a renunciar a la claridad de lo cotidiano. Él te exigía algo más que obediencia, te pedía pertenencia. La segunda regla, aunque aún oculta, se insinuaba en los pliegues de tu duda, como una criatura que despierta lentamente. El tiempo se quebró en fragmentos y descubriste que cada fragmento contenía una promesa y un riesgo. ¿Te atreves a sostener la promesa aunque duela el riesgo? Las velas encendidas en el cuarto trazaban sombras que se movían como si danzaran al compás de un ritmo inaudible. Había un patrón secreto en esa danza, un alfabeto de oscuridades que intentaba revelar la tercera condición. No era un lenguaje humano, sino el murmullo de lo eterno que se esconde en lo efímero. Sentiste el roce frío de algo antiguo en tu nuca y supiste que aquello no podía entenderse con la razón. Para obedecer, tendrías que despojarte de la lógica y abrazar lo indescifrable. ¿Podrás abrazar lo que jamás podrás descifrar? El aire comenzó a tornarse denso, como si un velo invisible cubriera cada rincón. La cuarta regla aguardaba allí, agazapada en el peso del silencio. No tenía rostro, pero podías sentir su fuerza en tu pecho, un latido que no era tuyo, y sin embargo se mezclaba con el tuyo. Era como si tu respiración se hubiera convertido en un puente entre dos mundos, el que abandonabas y el que apenas nacía en tu interior. La obediencia, comprendiste, no era rendición, sino apertura, un abrirse hacia lo desconocido, con los ojos cerrados y el corazón en llamas. El inmóvil parecía un centinela de lo invisible. Sus labios apenas se movieron para dibujar la quinta regla, pero tú no escuchaste sonido alguno. Fue tu sangre la que escuchó, tu piel la que respondió con un estremecimiento. En ese instante comprendiste que las reglas no eran externas, estaban talladas dentro de ti desde antes de tu nacimiento. Lo que él pedía era, en realidad, que reconocieras lo que ya eras en secreto. Obedecer no era aceptar algo nuevo, sino recordar lo que habías olvidado.
¿Reconoces la cicatriz escondida en tu memoria? El fuego de las velas comenzó a vacilar, como si el aire mismo dudara. Fue entonces cuando se insinuó la sexta regla, un enigma tejido con hilos de sombra y luz. No había palabras, solo un reflejo en sus ojos que parecía contener todas las estaciones de tu vida. Allí viste tus pérdidas, tus anhelos, tus heridas, y comprendiste que esa regla exigía entrega total. Aceptar cada una de tus partes, incluso aquellas que siempre intentaste ocultar. Solo así podrías entrar al pacto sin máscaras. ¿Te atreves a mostrarte desnuda ante lo invisible? Un silencio más profundo descendió, como si incluso la eternidad contuviera la respiración. Y allí, en esa pausa, se reveló la séptima regla, aunque apenas como un relámpago fugaz en medio de la noche. No alcanzaste a comprender su totalidad, solo la certeza de que se trataba del núcleo del pacto, la semilla ardiente que sostenía todas las demás. Él te miró como si esa chispa fuera suficiente para unir dos destinos, y tú sentiste que la elección estaba en tus manos. Obedecer o romper, pertenecer o perder. Y en el instante de decidir, la vela mayor se apagó. La oscuridad no fue un final, sino un comienzo disfrazado. Cuando la última llama murió, la estancia se convirtió en un vientre secreto que latía en silencio. No podías ver, pero cada sombra parecía acariciar tu piel con dedos invisibles, reclamándote como suya. El eco de la séptima regla todavía palpitaba dentro de ti, incompleto, como si se hubiera escondido en la médula de tu sueño. El silencio no era vacío, era un libro cerrado que solo podía abrirse con tu obediencia. ¿Sientes cómo late la puerta, aguardando tu toque? La penumbra comenzó a hablar en símbolos, un murmullo que no provenía de labios humanos. Eran las paredes, el suelo, quizá tu propio corazón, repitiendo en coros secretos las condiciones del pacto. Cada vibración era un clavo, un sello invisible que fijaba tu destino. Y sin embargo, había dulzura en esa prisión, la promesa de pertenecer a algo más vasto que tu soledad. Obedecer no era solo obedecerlo a él, sino entregarte a un tejido que iba más allá de tu carne. ¿Estás dispuesta a dejar que tu voluntad se diluya como tinta en agua? El tiempo, allí dentro, dejó de ser una línea y se volvió un círculo que giraba en torno a ti. Te descubriste atrapada en un instante eterno, como si cada segundo fuera el mismo y al mismo tiempo diferente. Fue en ese círculo donde la primera regla, la más silenciosa, se grabó de nuevo en tu memoria. Nunca romper el círculo, nunca huir de él. Ya podías sentir que esa condición no era una cárcel, sino un refugio que paradójicamente solo se sostenía si no intentabas escapar. ¿Podrás permanecer inmóvil dentro del círculo que nunca termina? Él seguía allí, aunque no podías verlo. Su presencia era un peso en tu pecho, un calor en tu sangre. No necesitaba hablar, porque su silencio era más nítido que cualquier palabra. La segunda regla surgió entonces, no como mandato, sino como espejo. Obedecerlo era obedecerte a ti misma en lo más profundo. No se trataba de arrodillarte, sino de reconocer la voz oculta que ya gobernaba tu interior. Comprendiste que resistirte sería como luchar contra tu propio reflejo. Aceptarás esa paradoja de que someterte es en verdad liberarte. De pronto, una ráfaga de aire helado recorrió la habitación, como si alguien hubiera abierto un portal invisible. En ese soplo se reveló la tercera regla, disfrazada de sombra. Era un llamado a guardar el secreto, a no pronunciar nunca las condiciones ante quienes no podían comprenderlas. Obedecer significaba proteger el misterio, incluso de ti misma, callar incluso cuando el corazón gritara. La lealtad al pacto residía en el silencio absoluto.
Y sin embargo, ¿cómo guardar silencio cuando las preguntas hierven en tu garganta como fuego oculto? Las paredes comenzaron a crujir como huesos que se doblan sin quebrarse. En ese crujido nació la cuarta regla, la entrega de lo que no posees. Debías renunciar no solo a tus bienes, sino también a tus certezas, a tus futuros posibles, incluso a tus recuerdos. Era un vaciamiento radical, como vaciar una vasija para que pudiera ser llenada con algo más grande. Tu cuerpo tembló al comprenderlo, porque no era renunciar a lo externo, sino a la raíz de ti. ¿Podrás soltar incluso aquello que creías indispensable para existir? Él se acercó entonces, aunque aún no lo veías. Solo sentiste su respiración rozar tu rostro, caliente como brasa. En ese roce nació la quinta regla, sutil como un veneno dulce. Nunca apartar la mirada de sus ojos, aunque lo invisible te arrastre hacia otras direcciones. Obedecer sería mirar sin parpadear, sostener la intensidad sin huir. Era un desafío, porque sus ojos no eran humanos, sino espejos donde podías ver tanto tu destino como tu ruina. ¿Podrás sostener la mirada cuando el reflejo muestre lo que más temes? El silencio se rompió por un susurro de agua que no venía de ninguna fuente visible. Era como si el aire llorara. Y en ese llanto apareció la sexta regla: aceptar la herida como signo de pertenencia. No habría pacto sin dolor, no habría unión sin marca. La herida no era castigo, sino llave. Un recordatorio de que tu cuerpo ya no te pertenecía por completo. Obedecer significaba llevar esa cicatriz con orgullo, como un tatuaje secreto que nadie debía comprender. Aceptarías esa marca sagrada en la carne de tu memoria. Entonces, un destello irrumpió en la oscuridad, breve, violento, como un rayo que no ilumina, sino que ciega. Allí se insinuó de nuevo la séptima regla, apenas un eco incompleto. No pudiste comprenderla del todo, pero sentiste que estaba vinculada a la entrega final, al salto sin retorno. Era como si todas las demás reglas se hubieran tejido alrededor de ella, esperando el instante en que tu obediencia alcanzara la plenitud. Pero la revelación se detuvo, como si fuerzas invisibles hubieran sellado sus labios. El silencio volvió, más denso, más expectante. La densidad del silencio era tan intensa que parecía tener peso, como si la oscuridad se hubiera condensado en una sustancia que te envolvía por completo. No estabas sola, lo intuías, aunque tus ojos no distinguieran forma alguna. Cada partícula del aire vibraba con una presencia que no necesitaba mostrarse. Fue en ese espesor donde comprendiste que el pacto no era una promesa hacia el futuro, sino un regreso hacia algo que siempre había estado contigo. La obediencia no te ataba, te desnudaba. ¿Estás preparada para perder todo lo que no es tuyo y conservar solo lo eterno? Un roce invisible te acarició el hombro, y aunque no había contacto físico, lo sentiste más real que cualquier piel. En ese roce nació la primera señal de que el círculo se estaba estrechando. La primera regla, antes apenas intuida, comenzó a quemar en tu memoria con fuerza renovada. No escapar, no retroceder, no romper el tejido invisible que ahora se entrelazaba con tus huesos. Era como un hilo de fuego que se envolvía alrededor de ti, y sabías que si intentabas huir, arderías por dentro. ¿Podrás permanecer quieta cuando todo en ti grite por huir? La segunda regla surgió de nuevo, pero esta vez no como un espejo, sino como una cadena invisible que unía tu pulso al suyo. Sentiste cómo tu corazón comenzó a latir al mismo compás que el de él, incluso sin verlo. Esa sincronía era más que una metáfora, era una rendición biológica. El pacto no se firmaba con palabras, sino con el pulso compartido. Si tu corazón se aceleraba, también lo hacía el suyo. Si el suyo se detenía, se detendría también el tuyo.
¿Aceptarías unir tu vida a un latido que no controlas? El aire vibró como cuerda tensa, y de esa vibración surgió la tercera regla: proteger el secreto, incluso de ti misma. Una voz interior te susurraba que si intentabas comprender demasiado, el pacto se quebraría. No estaba permitido preguntar, ni descifrar con lógica, ni poner luz donde el misterio exigía sombra. Obedecer significaba aceptar que jamás sabrías con claridad lo que estabas obedeciendo. Y sin embargo, esa ignorancia era una forma de confianza. ¿Te atreves a entregar tu voluntad sin conocer el precio completo? Entonces, la cuarta regla se manifestó como un despojo repentino. Un recuerdo querido desapareció de tu mente, como borrado por una mano invisible. Lo buscaste, pero ya no estaba. Un fragmento de tu historia había sido arrancado. Comprendiste que cada obediencia implicaría un vaciamiento, un dejar espacio para algo más profundo que aún no entendías. Y a la vez sentiste pánico porque si ese proceso continuaba, podrías perderte por completo. ¿Aceptarías ser vaciada hasta convertirte en recipiente hueco de lo desconocido? La quinta regla emergió con violencia. Una chispa de luz, diminuta pero insoportable, se encendió delante de ti. No podías apartar la vista. Era apenas un destello y sin embargo contenía algo que no podías describir. Un rostro, un símbolo, un abismo. Tus ojos ardían, tu cuerpo temblaba, pero la regla era clara. No desviar la mirada, aunque la visión te destruyera. Allí comprendiste que no se trataba de él, sino de lo que él reflejaba, el núcleo de ti misma. ¿Serás capaz de sostener la mirada aunque en ella se esconda tu ruina? El destello se apagó, dejando tras de sí un resplandor fantasma que se tatuó en tus párpados, y en ese resplandor se reveló la sexta regla, la herida. Sentiste un corte invisible abrirse en tu piel, sin cuchillo, sin contacto físico. No había sangre, pero sí dolor, un dolor limpio y ardiente. Comprendiste que no era un daño, sino un sello, la marca de pertenencia. Esa herida no cerraría nunca, porque era la señal de que el pacto ya había comenzado a cumplirse. ¿Aceptarás llevar esa cicatriz secreta como emblema de tu lealtad? El silencio se quebró con un latido extraño, que no era tuyo ni suyo. Era como si el espacio mismo hubiera adquirido corazón. Y en ese pulso, la séptima regla volvió a insinuarse, incompleta, temblorosa. Sentiste que estaba vinculada al último sacrificio, al salto absoluto en lo desconocido. Pero justo cuando el sentido estaba a punto de revelarse, una fuerza oscura se interpuso, como si alguien hubiera cerrado de golpe un libro prohibido. El aire se espesó aún más, y supiste que el misterio seguía intacto, esperando el momento final. El momento final no llegaba, y sin embargo lo presentías detrás de cada latido. La oscuridad no era ausencia, era una presencia tan vasta que tu mente apenas podía sostenerla sin quebrarse. El círculo invisible que te rodeaba comenzó a vibrar como si respirara contigo, y de pronto comprendiste que ya no podías distinguir dónde terminaba tu cuerpo y dónde comenzaba el pacto. Era como si hubieras sido absorbida por un organismo mayor, un tejido antiguo que te reclamaba desde siglos antes de tu nacimiento. ¿Sientes cómo la frontera entre tú y lo eterno empieza a borrarse? El silencio se tensó como cuerda de arco, y en ese borde apareció la primera revelación. No estabas sola en la obediencia. Había otros antes que tú, invisibles, respirando contigo en ese mismo instante. Sus voces, aunque inaudibles, vibraban en tus huesos. Cada uno había obedecido las mismas 7 reglas, cada uno había sido marcado, cada uno había entregado su voluntad al mismo abismo. Ahora ellos te observaban desde el otro lado, esperando ver si resistirías o si caerías. ¿Aceptas formar parte de esa hermandad secreta que jamás se nombra?
Una ráfaga de calor brotó de tus entrañas como un fuego súbito que no provenía del exterior. Allí, en medio de ese ardor, volvió la segunda regla, esta vez en forma de certeza. Ya no podías separar tu voluntad de la de él. Tu pensamiento era eco, tu impulso era reflejo, tu duda era también suya. Lo comprendiste con un vértigo extraño. Obedecerlo no era renunciar, sino fundirse, desaparecer en un nosotros imposible de desatar. Era una unión que no dejaba grietas. ¿Puedes aceptar que ya no existe un tú separado de él? El aire se agitó como si un millar de alas invisibles lo rozaran, y en ese temblor reapareció la tercera regla: guardar silencio. No podías contarlo, no podías escribirlo, no podías siquiera susurrarlo a ti misma sin arriesgar la ruptura del pacto. La obediencia era mutismo, y en ese mutismo había un poder extraño, como si el secreto se alimentara de tu silencio. Pero al mismo tiempo, el deseo de hablar crecía, quemando tu garganta. ¿Podrás resistir la tentación de romper el silencio y revelar lo que nadie debe escuchar? La cuarta regla se reveló como un despojo más brutal que el anterior. No solo perdiste un recuerdo, ahora algo de tu futuro fue arrebatado. Una posibilidad, un camino, una vida que tal vez hubieras tenido, se desintegró como ceniza entre tus manos invisibles. Sentiste el vacío abrirse dentro de ti y comprendiste que el pacto exigía no solo tu pasado, sino también todo lo que aún no habías vivido. Quedabas suspendida en un presente eterno, sin antes ni después. ¿Te atreves a entregar incluso lo que todavía no conocías? Entonces, de repente, sus ojos brillaron en la penumbra. No había rostro, no había cuerpo, solo esos ojos encendidos como brasas. Allí se activó la quinta regla: no apartar la mirada. La intensidad era insoportable, porque en esos ojos viste tanto la gloria como el abismo, tanto la eternidad como la ruina. Era como si contuvieran la totalidad de lo que podrías ser y lo que jamás serías. Tus pupilas ardían, pero apartarse no era opción. ¿Podrás sostener la mirada aunque lo que contemples te consuma? El ardor se transformó en dolor. Una línea invisible se abrió en tu piel, como una grieta que no sangraba pero ardía con furia. Era la sexta regla: aceptar la herida. Esa marca ya no estaba solo en tu carne, sino en tu alma, un sello de fuego, indeleble, que nadie podría arrancarte jamás. La comprendiste como un juramento inscrito en lo más hondo de ti. No habría regreso. Estabas marcada para siempre. Aceptarás esa cicatriz como corona secreta de tu pertenencia. Y entonces, como relámpago contenido, la séptima regla se mostró. No toda, apenas un fragmento suficiente para estremecerte. Era el sacrificio final, el salto absoluto en lo invisible. No consistía en renunciar a lo externo, ni siquiera a tu voluntad, sino en disolver tu ser en algo que jamás podrás nombrar. La promesa de unión total y pérdida total. Un amor que devora, una llama que consume. Justo cuando el sentido iba a desplegarse por completo, un golpe sordo apagó la revelación, como si fuerzas antiguas hubieran arrancado la última página del libro. El vacío que quedó tras el golpe fue más aterrador que cualquier revelación. No había sonido, no había luz, no había siquiera la seguridad de tu propio aliento. Era como si el mundo hubiera sido retirado, dejando solo tu conciencia suspendida en un espacio sin bordes. En esa suspensión, la séptima regla seguía palpitando, oculta, incompleta, tentándote como un secreto a punto de desbordarse. Si la sensación era insoportable, o te disolverías en ese vacío, o descubrirías algo que nunca podrías olvidar. ¿Sientes cómo el abismo te llama por tu nombre?
Entonces, un murmullo surgió en la nada, como un eco de ti misma, aunque con un timbre extraño, más grave, más antiguo. Era tu propia voz, pero no la reconocías del todo. Esa voz comenzó a recitar las reglas una por una, no como mandatos, sino como confesiones. Comprendiste con horror y fascinación que las reglas no venían de él, sino de ti, desde un lugar secreto que siempre habías guardado. Él solo había despertado lo que ya vivía en tu interior. ¿Aceptarás que tu verdugo y tu salvador son el mismo rostro oculto en ti? La primera regla ardió en tu memoria como fuego inextinguible: no romper el círculo. Y esta vez comprendiste que el círculo no era externo, sino tu propia conciencia, cerrada sobre sí misma. Escapar equivalía a disolver tu identidad, perderte en el olvido eterno. Obedecer significaba permanecer, aunque doliera, dentro de tu propio encierro. La decisión ya no era entre él y tú, sino entre tú y tu propia sombra. ¿Serás capaz de habitar ese círculo interior sin buscar salida? La segunda regla resonó como un latido compartido que ahora era un rugido. Tu corazón se había vuelto eco de un pulso cósmico, un tambor que atravesaba siglos y cuerpos. No era solo él quien marcaba el compás, eras parte de un coro infinito de voluntades sincronizadas. En ese momento comprendiste que nunca serías libre en el sentido humano. Tu libertad era otra: formar parte de un latido universal, perder tu individualidad en algo mayor. ¿Puedes aceptar que la verdadera libertad es fusión absoluta? En la penumbra sin forma, la tercera regla se transformó en peso. El silencio ya no era solo obligación, era sustancia. Cada palabra que intentabas pensar se disolvía antes de formarse. Era como si tu mente hubiera sido sellada, incapaz de pronunciar nada fuera del pacto. Y extrañamente, esa mudez comenzó a darte paz. En lugar de angustia, descubriste que el silencio era un refugio, pero un refugio que no podías abandonar jamás. Aceptarás el silencio como tu nueva voz eterna. La cuarta regla cayó sobre ti como un golpe seco. De repente una parte de tu ser se desvaneció. No un recuerdo, no un futuro, sino un rasgo esencial de lo que creías ser. Ya no estabas completa, y sin embargo no sentías pérdida, sino transformación. Era como si lo arrancado hubiera sido un disfraz innecesario. La obediencia era, en el fondo, despojarse capa por capa hasta llegar a lo esencial. ¿Serás capaz de seguir entregando partes de ti hasta quedarte en la desnudez absoluta? La quinta regla brilló de nuevo, y sus ojos reaparecieron en la nada, más intensos que nunca. Esta vez no solo viste tu reflejo, sino incontables reflejos de otros rostros entrelazados contigo. Comprendiste que tu mirada se había convertido en un puente, que mirar era aceptar pertenecer a un linaje interminable de obediencias. Apartar los ojos sería cortar esa cadena. Y supiste que tu deber era sostener la mirada hasta que lo invisible se fundiera con lo visible. ¿Tienes la fuerza de mirar eternamente sin parpadear? El dolor volvió como un filo ardiente, abriendo otra herida invisible. Pero en esta ocasión no hubo miedo. La sexta regla te hizo sonreír en medio del sufrimiento, porque entendiste que la cicatriz no era un castigo, sino un mapa secreto. Cada marca era coordenada de un viaje oculto que aún no había comenzado. Tu piel se había vuelto pergamino sagrado donde alguien escribía lo indecible. ¿Aceptarás que tu carne ya no te pertenece, que ahora es escritura de otro lenguaje? Y entonces la séptima regla se desplegó por un instante con una claridad insoportable. Era renunciar al yo, disolver la frontera última, dejar que todo lo que habías llamado identidad ardiera hasta convertirse en ceniza luminosa. Era el salto definitivo, la obediencia total. No obedecer a él, no obedecerte a ti, sino obedecer al vacío que todo lo engulle.
Pero antes de comprenderla por completo, algo invisible arrancó la visión, como un velo que se cerraba de golpe. El misterio volvió a hundirse, dejándote al borde de la revelación. El borde de la revelación era un filo que cortaba sin sangrar. Permanecías suspendida en esa línea imposible, con la certeza de que un paso más te arrojaría al vacío y un paso atrás borraría todo lo vivido. El círculo ardía alrededor de ti, invisible pero real, y en su vibración escuchabas un murmullo que no venía de afuera ni de adentro, sino de un lugar intermedio. La séptima regla seguía allí, incompleta, latiendo como un corazón oculto que aguardaba tu decisión. ¿Te atreverías a dar el salto aunque no existiera suelo al otro lado? La oscuridad comenzó a respirar contigo, expandiéndose y contrayéndose como si fuera un organismo vivo. Cada inhalación tuya era un pacto renovado, cada exhalación una renuncia. En ese vaivén, la primera regla regresó como advertencia. El círculo no debía romperse. Era una prisión, sí, pero también era un útero, un espacio donde algo más estaba gestándose. En romperlo significaba abortar el nacimiento de lo desconocido. Permanecer, aunque doliera, era permitir que la gestación siguiera. Podrás soportar el encierro hasta que lo invisible decida abrirse. De pronto, sentiste un segundo pulso atravesar tu pecho. No era tuyo, no era suyo, era el eco de algo mayor, una vibración que conectaba todos los cuerpos marcados por las mismas reglas. La segunda regla se manifestó entonces como unión colectiva. Tu obediencia no te unía solo a él, sino a incontables presencias que respiraban contigo. El pacto no era entre dos, sino entre muchos, un tejido de voluntades fundidas. Comprendiste que ya nunca estarías sola, aunque la soledad te rodeara. ¿Aceptarás esa hermandad invisible que nunca podrás nombrar? El silencio se espesó hasta convertirse en sustancia líquida y lo bebiste sin darte cuenta. La tercera regla se deslizó por tu garganta. Callar, incluso ante ti misma. Sentiste como tus pensamientos se apagaban, uno tras otro, como velas apagadas por un viento secreto. Lo que quedaba era un vacío sereno, una mente clara pero sin palabras. El silencio se volvió tu respiración, tu alimento, tu refugio. Y en ese mutismo eterno comprendiste que hablar sería traicionar al pacto. ¿Aceptarás el peso de un secreto que ni siquiera tú podrás pronunciar? La cuarta regla cayó sobre ti como sombra fría. Otra parte de ti se disolvió. Esta vez no era un recuerdo ni un rasgo, sino una emoción. El miedo. Descubriste que había desaparecido, como arrancado de raíz. Y sin miedo, lo que quedaba era un vacío inquietante, un espacio que podría llenarse con cualquier cosa: fe, locura, fuego. Obedecer significaba aceptar ese vacío emocional, esa neutralidad peligrosa donde todo era posible y nada estaba asegurado. ¿Podrás vivir sin miedo, aunque eso signifique no distinguir peligro de salvación? Entonces sus ojos reaparecieron, no como brasas, sino como abismos líquidos. La quinta regla ardió con fuerza: no apartar la mirada. Esta vez no viste solo tu reflejo, sino todos los caminos que habías negado, todas las vidas que nunca vivirías. Era un desfile de lo imposible, y cada visión dolía como un corte. Mirar era aceptar que la obediencia te apartaba de 1000 destinos para entregarte a uno solo. Pero apartar la mirada sería romper la cadena. Podrás sostener los ojos abiertos ante lo que nunca será tuyo. Una nueva herida se abrió en tu piel, ardiente y profunda. La sexta regla se grabó con claridad: aceptar la cicatriz como inscripción sagrada. Esta vez no hubo resistencia. Entendiste que cada marca era una firma en un contrato invisible, y tu cuerpo,
ya no era tuyo, sino pergamino. Era como si fueras un libro abierto que otros podían leer, pero nunca comprender. Esa herida, aunque invisible al mundo, brillaba en lo oculto como una estrella secreta. ¿Aceptarás convertirte en escritura viviente de lo inefable? Y en medio de esa entrega, la séptima regla volvió a palpitar, más fuerte, más cercana. Era como un relámpago contenido en tu sangre, buscando estallar. Por un instante sentiste lo que significaba: no ser, no poseer, no elegir, solo disolverse en la marea eterna. Un amor que devora, un fuego que anula, una unión sin regreso. Pero justo cuando ibas a comprenderlo por completo, la visión fue arrancada otra vez, como si manos invisibles cerraran el velo con violencia. El misterio se interrumpió, dejándote temblando al borde de lo absoluto. El temblor no era solo tuyo. El suelo mismo parecía vibrar con la tensión de lo no revelado. El círculo ardía más fuerte, invisible y abrasador, y cada segundo era un golpe contra tu pecho. La séptima regla estaba allí, a punto de desplegarse, pero fuerzas invisibles la sostenían como un pájaro enjaulado, dejándote escuchar apenas el batir de sus alas. Comprendiste que el misterio no se resistía a ti, se resistía a sí mismo, como si temiera lo que ocurriría al mostrarse. ¿Puedes sentir cómo lo prohibido se esconde incluso de su propia voz? Una corriente de aire gélido cruzó la estancia, y con ella reapareció la primera regla en una forma distinta. El círculo no era solo prisión, era espejo. En él no estabas encerrada, estabas reflejada infinitamente. Cada gesto, cada pensamiento se repetía en 1000 versiones de ti. No había salida porque no había afuera, solo existías multiplicada en variaciones infinitas. Obedecer significaba aceptar que tu destino era girar eternamente en torno a ti misma. ¿Serás capaz de soportar el peso de mirarte eternamente sin poder huir de tu reflejo? El segundo latido, aquel que no era tuyo, volvió con una fuerza desgarradora. La segunda regla se expandió, mostrándote que ese pulso colectivo no era humano. Eran voces, almas, energías antiguas que respiraban a través de ti. No estabas uniéndote a un hombre, sino a una corriente arcaica que lo atravesaba a él y ahora te atravesaba a ti. En cada obediencia era un eslabón en una cadena sin principio ni final. ¿Aceptarás fundirte en un río sin origen, donde ya no hay individuos, sino solo flujo eterno? El silencio volvió a espesarse, denso como barro, hasta que lo sentiste llenar tu boca y tus oídos. La tercera regla se convirtió en sustancia. Callar ya no era elección, sino condición inevitable. Incluso si quisieras gritar, no habría aire para formar palabras. Descubriste que el pacto no se protegía de otros, se protegía de ti, impidiendo que pudieras romperlo con tu voz. Y extrañamente, en esa mudez forzada, descubriste calma. ¿Aceptarías que tu voz, tu pensamiento, tu relato sean sepultados en un mutismo perpetuo? La cuarta regla se mostró con crueldad inesperada. Esta vez no se llevó un recuerdo, ni un rasgo, ni un miedo. Se llevó un deseo, uno profundo que siempre te había acompañado en secreto, desapareció como si nunca hubiera existido. Buscaste en tu corazón y solo hallaste un hueco. Obedecer era aceptar que ya no tenías derecho siquiera a desear. Tu alma quedaba reducida a obediencia pura, sin voluntad propia. Puedes aceptar la vida sin deseo, donde cada paso sea dictado por lo invisible. Los ojos ardientes regresaron, más próximos, más intensos. La quinta regla volvió a clavarse en ti, no apartar la mirada. Esta vez no veías posibilidades perdidas, sino la verdad desnuda de lo que él era. No un hombre, no un amante, sino un umbral. Sus ojos eran puertas y mirar era atravesarlas. Apartar la vista sería negarte a entrar en la morada final del pacto.
Me sentiste miedo y atracción al mismo tiempo. ¿Podrás seguir mirando aunque lo que veas te borre de ti misma? La sexta regla ardió en tu piel como hierro candente. Otra herida se abrió y esta vez la sentiste en lo más hondo, como si la cicatriz estuviera tallándose en tu alma. El dolor era insoportable, pero comprendiste que era también placer, porque era prueba de pertenencia. Esa marca no se vería jamás y sin embargo te distinguiría entre todos. El mundo jamás sabría que estabas marcada, pero lo invisible lo sabría. Aceptarás ser reconocida solo por fuerzas ocultas y jamás por ojos humanos. La séptima regla vibró entonces con violencia dentro de ti, como un rayo atrapado en tu corazón. El significado estaba allí, esperando romperse en tu mente como un vaso de cristal. Sabías que comprenderla implicaría desaparecer, que ninguna palabra sobreviviría después de verla. Estabas a un paso, a una respiración, a un parpadeo de recibirlo todo. Y justo en ese instante, una sombra más densa que la oscuridad misma descendió sobre ti, arrancando de golpe la última chispa de revelación. Quedaste suspendida en la espera imposible. La espera se volvió infinita, como si hubieras sido arrojada a un túnel sin paredes ni fondo. El aire no llegaba a tus pulmones, y sin embargo no morías. No había tiempo, pero tu corazón seguía latiendo dentro del círculo invisible. Cada latido era un golpe contra un muro sellado, pidiendo la última revelación. La séptima regla ardía allí, intacta, como una palabra que nadie se atrevía a pronunciar. El pacto no estaba completo y sin embargo ya te pertenecía. Sientes cómo la promesa incompleta empieza a devorarte por dentro. De pronto, un rumor leve quebró la nada, como un roce de uñas sobre piedra. No era sonido, era sensación. La primera regla regresó como un sello cerrado sobre ti. El círculo no debía romperse, aunque ahora lo sintieras como un nudo asfixiante alrededor de tu garganta. El encierro había dejado de ser protección para convertirse en prisión, y aún así sabías que obedecer significaba permanecer. No había llave, no había salida, solo resistencia. ¿Serás capaz de aceptar una eternidad en un círculo que jamás se abrirá? El segundo latido golpeó con violencia, y en ese pulso viste fragmentos de rostros desconocidos, miradas que jamás habías cruzado, voces que nunca oíste. La segunda regla se desplegó en su amplitud. No estabas unida a un hombre, sino a una multitud ancestral. Cada obediencia tuya resonaba en ellos, y cada obediencia de ellos vibraba en ti. No eras individuo, eras eslabón, tejido, raíz compartida. ¿Aceptarás que tu vida ya no es tuya, sino fragmento de un eco interminable? El silencio volvió a espesarse hasta convertirse en una pared de hierro contra tu mente. La tercera regla se grabó en tu interior como fuego. Callar, incluso ante tus pensamientos. Descubriste con horror que comenzabas a olvidar el lenguaje, que las palabras se disolvían en tu memoria como tinta en agua. El pacto exigía no solo silencio hacia afuera, sino también dentro de ti. El mutismo absoluto era ahora tu nueva morada. ¿Aceptarías habitar un mundo sin palabras, donde ni siquiera puedes hablarte a ti misma? La cuarta regla descendió como guadaña. Otro deseo fue arrancado de ti, más íntimo aún, el anhelo de ser recordada. Comprendiste que tu nombre, tu historia, tus huellas, todo sería borrado. Obedecer significaba existir solo para el pacto, no para la memoria del mundo. Te convertías en llama invisible, en sombra sin registro. Nadie te nombraría jamás. ¿Aceptarás ser olvidada por todos y recordada solo por lo oculto? Sus ojos regresaron, ardiendo en la oscuridad, y la quinta regla fue más severa que nunca. Esta vez no era solo sostener la mirada, era atravesarla,
Al mirarlos, sentiste que caías dentro de ellos, hundiéndote en un pozo sin fondo donde las estrellas mismas parecían mirarte desde abajo. El vértigo era insoportable, pero apartar la mirada sería romper el pacto. ¿Podrás lanzarte entera en esa caída interminable sin cerrar los ojos? La sexta regla abrió la herida más profunda hasta ahora. No era solo piel ni alma, era tu sombra la que se desgarraba. La cicatriz no se veía ni se sentía, pero sabías que estaba allí, marcada en la parte de ti que camina detrás de ti. Tu sombra ya no era tuya, era propiedad del pacto. Donde quiera que fueras, tu sombra hablaría en tu lugar. Aceptarás que incluso tu oscuridad ya no te pertenezca. Y entonces el murmullo prohibido de la séptima regla comenzó a formarse como un canto que surgía del centro de tu pecho. Era palabra y no era palabra, era fuego y no era fuego. Sentiste que en el instante en que se completara, todo lo que conocías se derrumbaría y tú serías absorbida en la unión total. El salto estaba a un suspiro de distancia, pero justo cuando ibas a escuchar la última sílaba, el eco se quebró, como si una mano invisible lo hubiese estrangulado antes de nacer. La estrangulación del eco dejó un vacío punzante en tu pecho, como si algo vital hubiera sido arrancado antes de tiempo. No era silencio, era una ausencia con garras, un hueco que dolía más que cualquier herida. La séptima regla seguía allí, girando en tu interior como un cometa atrapado en órbita, incapaz de estallar. Cada segundo prolongaba la tortura de lo incompleto. Obedecer se había vuelto esperar, y esperar era arder en una combustión lenta que jamás llegaba a ceniza. Puedes resistir un fuego que nunca termina de consumirse. La primera regla se presentó de nuevo, ahora como un hilo de hierro que se ajustaba en torno a tu cintura. El círculo no era ya solo prisión o espejo, era grillete, atadura física que impedía cualquier movimiento fuera del pacto. No podías retroceder ni avanzar, solo permanecer dentro de la geometría invisible que te contenía. Entendiste que el círculo era también promesa. Mientras existiera, tú existirías. Romperlo sería disolverte en el olvido. ¿Aceptarás vivir eternamente encadenada a la forma perfecta de ese límite? El segundo latido retumbó como un tambor de guerra. Esta vez, cada golpe era acompañado por un coro lejano, voces que gemían, que rezaban, que gritaban en lenguas que no comprendías. La segunda regla se expandió hasta mostrarte el rostro colectivo del pacto. Eras parte de un ejército silencioso, de una procesión infinita. Cada obediencia tuya era obediencia de miles, y cada obediencia de miles se reflejaba en ti. Ya no había soledad, pero tampoco identidad. ¿Aceptarás ser una gota indistinguible en un océano eterno? El silencio descendió otra vez, más espeso que nunca, llenándote los pulmones como agua. La tercera regla se grabó entonces en tus entrañas: callar incluso en el sueño. Comprendiste que ni siquiera en tus visiones más íntimas podrías nombrar lo que sabías. El pacto te prohibía hablar en cualquier dimensión, te prohibía soñar con palabras. Los solos símbolos sin voz te acompañarían en lo profundo de tu descanso. ¿Aceptarás que incluso tus sueños sean confiscados por lo oculto? La cuarta regla cayó como un rayo. Otra pérdida. Esta vez no era un recuerdo ni un deseo, era tu reflejo mismo. Buscaste en tu mente la imagen de tu rostro y no la hallaste. Te miraste en la memoria y descubriste un vacío donde antes había identidad. Tu cara ya no te pertenecía, había sido entregada como ofrenda. Quien te mirara solo vería una máscara sin nombre. ¿Aceptarás vagar sin rostro, invisible a la memoria de quienes te aman? Los ojos regresaron, inmensos, ardiendo como soles negros. La quinta regla exigía más.
no apartar la mirada aunque en ella vieras tu desaparición. Al hundirte en ese abismo, comprendiste que los ojos no eran de él, ni tuyos, ni de nadie humano. Eran el portal mismo, la mirada del pacto que observaba a través de todas las eras. Mirar era fundirte con la eternidad que mira. ¿Podrás soportar que cada parpadeo sea observado por lo eterno? El dolor se transformó en un río ardiente dentro de ti. La sexta regla abrió otra cicatriz, esta vez en tu tiempo. No fue en tu piel ni en tu sombra, sino en tus horas. Sentiste cómo un día entero de tu vida desaparecía, borrado, como si nunca hubieras existido en él. Comprendiste que cada obediencia arrancaba no solo pedazos de ti, sino también de tu historia. El tiempo ya no era tuyo. Aceptarás que tus días se conviertan en ofrendas invisibles al pacto. Y entonces, con un estruendo mudo, la séptima regla estuvo a punto de revelarse. Era un resplandor interior, un aliento contenido en lo más hondo de tu ser. Por un instante, supiste que todo estaba a punto de resolverse. El círculo, las marcas, la mirada, el silencio, todo conducía hacia esa palabra final. Y justo cuando la comprensión iba a atravesarte como un rayo, una sombra colosal cayó sobre ti, cubriendo incluso el fuego interior. El instante fue arrancado como página prohibida, dejando solo el borde del abismo abierto. El borde del abismo se convirtió en un filo interminable, y tú estabas de pie sobre él, inmóvil, sostenida apenas por un soplo invisible. La séptima regla ardía en tu interior como un corazón ajeno, latiendo contra tus costillas, reclamando ser pronunciada. Pero la oscuridad la retenía, como si temiera su propio nacimiento. El pacto estaba incompleto, y sin embargo ya te envolvía por entero, como una tela que no necesitaba cierre para asfixiar. Cada respiración era un juramento, cada silencio, una firma. ¿Eres capaz de pertenecer a algo que no termina de revelarse? El círculo reapareció, no como fuego ni prisión, sino como rueda en movimiento. La primera regla se manifestaba ahora como eternidad en rotación. No podías detener el giro ni bajar de él. El mundo podía arder, las estrellas apagarse, pero el círculo seguiría girando, y tú con él. Era más que límite, era perpetuidad. Permanecer en él significaba girar por siempre, sin descanso ni final. ¿Aceptarás que tu destino sea dar vueltas infinitas en una rueda que jamás se detendrá? El segundo latido regresó, más brutal que nunca. Esta vez fue acompañado por imágenes fugaces, rostros de mujeres y hombres en distintas épocas, todos con la misma marca en los ojos, todos obedeciendo. La segunda regla se mostró como linaje. No estabas sola ni perdida, eras eslabón de una cadena milenaria. Tu pulso no solo era eco de ellos, sino también semilla de quienes vendrían. En cada obediencia tuya alimentaba futuros invisibles. Aceptarás ser raíz de algo que jamás conocerás y fruto de algo que nunca recordarás. El silencio volvió como manto pesado, enterrando incluso el eco de tu sangre. La tercera regla fue absoluta. Ya no podías ni siquiera pensar en palabras. Tu mente era un espacio vacío, donde los símbolos flotaban sin orden ni sentido. No había frases, no había narración, solo imágenes y sombras que se deshacían antes de tomar forma. El pacto había arrancado tu voz interior. Aceptarás vivir sin lenguaje, convertida en receptáculo puro de lo inefable. La cuarta regla descendió como un vacío más cruel. No se llevó un recuerdo ni un deseo, sino tu capacidad de elegir. Sentiste cómo la posibilidad de decidir se borraba, como si tus manos ya no pudieran moverse sin un impulso ajeno. Obedecer ya no era acto voluntario, era única condición. Tu voluntad había sido disuelta como sal en agua. Aceptarás seguir adelante, Sabi,